merci beaucoup. Je vais essayer de compléter. Muchas gracias. Voy a intentar completar lo mejor posible esta fantástica presentación de la señora Michelle sobre el agua y la Garona. La agencia AMO, hay que decir que tenemos nuestro centro en París, en los techos de París. Aquí tenemos mis jóvenes asociados, mi equipo, 80 personas. Tenemos una pequeña agencia también en Burdeos. Hacemos mucha arquitectura, muchísimo urbanismo también, paisajismo también, ingeniería y economía. He escrito varios libros. El primero era Alerta para Agora. Y Agora para mí fue un poco el punto de partida sobre la reflexión de una manera de crear ciudad de una manera un poco distinta, en función del desarrollo sostenible y del medio ambiente. Y uno de los eslóganes que hubo en Agora, y si pensáramos un poquito más en ella, y la gente veía esto y entonces la gente decía, hay que pensar más en mi novia, pero no, es si pensamos un poco más en la Tierra, cuando decimos a él, ella es la Tierra, porque hablamos del cambio climático, pero también estamos hablando constantemente de agotar los recursos del planeta. Y nos gustaría que se transformara la Tierra en una luna. Y el otro eslogan es, ¿y si aprovecháramos un poquito, nos aprovecháramos un poco más de él? Pues tampoco es de tu novio, es del sol. Porque la energía del futuro, estoy convencido que va a ser la energía solar en todas sus formas. El problema es que todavía no lo hemos desarrollado suficiente, llevamos mucho retraso respecto a lo que se podría hacer. No sabemos bien almacenar esta energía, ni usarla, ni distribuirla. Y sin embargo, tenemos como 10.000 veces más energía de lo que necesitaríamos realmente. Si uno coge la superficie de Francia y contamos el número de tejados que hay en Francia y uno decide que 1 de cada 10 se iba a transformar en un captador solar, con esa energía que llegan a esos techos solares tendríamos la energía suficiente para toda Francia. Es astronómica la cifra, pero es posible. Entonces, estos paneles que hay en esta actualidad son 20 veces más eficaces que los que había hace 10 años. El problema principal es EDF, es decir, la distribución y el almacenado de esta energía. Y creo que ocurre lo mismo pues, con otras utilities en otros lugares del mundo. EDF es el problema de Francia solamente. Hablamos de desarrollo sostenible, cohesión social, y tenemos ahora otro pilar en el desarrollo sostenible que es la cultura. Y voy a hablar de ello porque creo que no hay buenos proyectos urbanos si no hay un proyecto que hable de cultura, de la historia, de la geografía, cultura en el sentido más amplio de la palabra. Cuando hablamos de sociedad, de habitantes de la ciudad. Y para concluir esta pequeña presentación, decir que ya nadie piensa que el futuro va a ser eso. Eso era Blade Runner en el 70, película de ciencia ficción muy conocida, y no quedaba ni un árbol. Quizás antes podíamos, hace 20, 30 años, pensar todavía que la tecnología podría ser nuestro futuro, o el futuro más próximo. Eso era uno de los grandes mitos, ¿no?, del espacio, esas ciudades construidas de esta manera. Pero esta mitología del año 2000, que se decía hace años, que se basaba un poco en Blade Runner, evidentemente no es creíble. Y de hecho, aquí vemos esta otra imagen que muestra una serie de dados que antes no existían y que dice que las probabilidades son muy inciertas, es decir, las probabilidades es cuántas posibilidades tienes de sacar un 4, un 3, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de cambio climático se trabaja mucho en estadísticas y en probabilidades, pero al fin y al cabo se están revelando relativamente poco ciertas, habida cuenta
de, por ejemplo, el nivel, cuando hablamos de la subida del nivel del agua, bueno, es algo tan incierto. Y ahora estamos en otro periodo, donde lo importante es hacer proyectos que respeten lo que ya está ahí, que tengan un impacto mínimo en lo que ya existe. Y un buen ejemplo es China, donde yo trabajo bastante, y la señora Wu decidió no marcharse de su casa, y a pesar del proyecto gigantesco que se está haciendo en Shanghái, hay una forma de resistencia que creo que también hay que aplicar a cómo hacemos los proyectos urbanos. Y para concluir con este tema de la incertidumbre o la inseguridad, por mucho que tome uno medidas de seguridad, pues llevar, bueno, todo lo necesario, agarrarte a la cordada, pasearte con las máximas medidas de seguridad que alguien puede llevar cuando uno está en la cordada de un glaciar, siempre estás, bueno, a merced de que, por ejemplo, haya un problema con algún témpano de hielo que se suelta y acabes cayendo. Antes de hablar de Burdeos, decir que el Ministerio de la Defensa ha acabado este edificio y esto permite que este Ministerio de Defensa tenga 500.000 metros cuadrados para funcionar el 80% del tiempo sin ningún tipo de ventilación mecánica, sin motores. Es una ventilación natural. Mucha gente no se lo creía. Muchísima gente ha hecho todo lo que ha podido para que esto no acabara funcionando y, sin embargo, bueno, contrariamente a lo que cabía esperar, detienen los motores y parece que el ministerio se ventila solito gracias a estas chimeneas de aire que están a una cierta altura. Aquí tenemos una serie de elementos, bueno, extraordinarios, una serie de fachadas como la Biblioteca Nacional de la Universidad de Estrasburgo. Aquí lo que se ha hecho añadir es una gran cúpula con estas escaleras hechas por metalistas extraordinarios de Estrasburgo. Es un edificio muy sencillo que también tiene ventilación natural. Aquí no hay ninguna mecánica en esta universidad. El teatro de Châtenay-Malabry, que trabaja mucho con los vidrios de distintos colores, la Escuela de Ingenieros de Brest. Aquí no se ve delante, hay también agua y entonces lo que hacemos es que pase por como una especie de capa de agua para que entre más fresco el aire al anfiteatro. Aquí había un río que estaba totalmente como bueno tapado y se había metido en unos tubos y ahora lo hemos descanalizado, lo hemos dejado al aire libre para que esto ayude a refrescar el ambiente y ahí tienes una sala para grandes eventos cerca de Saint-Milier, cerca de este río. Y luego eso son viviendas. Luego hablaré de estas viviendas en Burdeos, que forman parte de lo que antes decía Michel. Hay una alta densidad en un barrio que no estaba previsto precisamente para esa alta densidad de vivienda. Entonces, ¿cómo podemos hacer que se respete la intimidad de todo el mundo? Bueno, pues se ponen ciertos cristales y otros elementos en las terrazas. El parking, como pueden ver, está totalmente integrado en varios pisos y el jardín que ven al fondo está en el tercero y el cuarto piso. O sea que a red de calle hay una mediateca, una zona deportiva, hay también una guardería y veis el tejado de la guardería precisamente. Este es el bassin à flot, la cuenca flotante. Y aquí hay dos maneras de hacer urbanismo y lo voy a decir de manera muy esquemática. Por una parte el estilo americano o anglosajón. Lo que se hace es prever un programa y organizarlo de la manera más inteligente, siguiendo la trama más inteligente posible y luego colocar esa programación que has hecho sobre el terreno. Si vas a China, a Corea, ves miles, millones de hectáreas que se han hecho concibiendo así la ciudad. Es una ciudad internacional y que no está conectada a lo que ya estaba allí, a la arqueogeografía. Y esto causa bastantes daños. A pequeña escala se pueden hacer pequeños proyectos desconectados de la realidad y luego hay otra manera de hacer urbanismo.
más en función un poco de la historia del lugar, de la filosofía del lugar, actuar de manera discreta con el paisaje, no traumatizar esos restos arqueogeográficos que existen. Yo realmente me he convertido totalmente a la arqueogeografía. Ahora utilizo muchísimo estos procedimientos en todos mis proyectos, me gusta mucho. Y cuando ves esta imagen, precisamente este tipo de cuenca, aquí, cuando yo me paseo por Burdeos, en la zona de los talleres y en las visitas que organizamos, yo digo, ¿pero este edificio ya estaba aquí o acaba de aparecer? Porque es una estructura contemporánea, pero a veces se ha renovado un edificio antiguo y a veces no sabes ya si es nuevo o antiguo, no sabes ya qué es lo que se ha añadido a este barrio que le llamamos del Bassin à Flot. Estás ahí jugando con los restos de la historia, con los vestigios, con la cultura. Son proyectos más discretos. Me dijo un alumno, es menos divertido, porque es menos espectacular. Sí, pero a comienzos del siglo XXI, en mi opinión, esto es ya indispensable, porque si no, vamos hacia un consumo del territorio que no creo obligatoriamente que sea el bueno. Antes estábamos construyendo como en contra del sol, en contra del agua, y esos son los recursos que tenemos. Hay que tener cuidado con lo que hacemos realmente. Aquí tenemos este barrio que está aquí situado en el norte del puerto. Son cuencas artificiales que se habían creado para las necesidades del puerto. Hay dos cuencas sucesivas. Y ese es un pequeño esquema que hicimos un día cuando estábamos al principio del proyecto reflexionando. Yo visité Leeds, Buckingham y otras ciudades inglesas que estaban precisamente construidas sobre restos portuarios, y el waterfront siempre iba paralelo a los muelles, es decir, que las primeras filas de zona de vivienda o de oficinas estaban solamente los primeros disfrutando del agua. Y entonces me parecía que ese waterfront era muy bonito, pero que realmente no había un trabajo en profundidad. Y una de las ideas fundadoras de este proyecto es decir, vamos a intentar trabajar como en U, es decir, como si esta cuenca fuera una especie de imán y todo estuviera como imantado, y entonces todo adoptar esta forma en perpendicular hacia el agua, como si todo fuera atraído por el agua. Es una idea bastante sencilla, pero que permitía abrir al máximo la fachada, el frente de agua. Entonces también los de las filas de atrás disfrutan del agua y de la corriente, del frescor que genera. Con lo cual funciona mejor esta forma de U que los ejes perpendiculares que antes veíamos. Bueno, esto es como hacemos ahora el desarrollo, es lo que antes ha presentado también Alain Juppé. Esto ha evolucionado bastante en la margen derecha. Se respeta un poco la filosofía o el genio, ¿no? Ese sabor del lugar. Aquí prácticamente no quedaba mucho cuando empezamos a trabajar en esta zona con el proyecto. Estaba la base marina que ven ahí a la izquierda, algunos hangares, pero no quedaba mucho. Entonces había 150 hectáreas y ahí había que hacer 5.000 viviendas y 150.000 metros para construir, y también zonas comerciales. Esta imagen de Michel nos muestra esas estructuras enormes de cemento armado o de metal. En el primer plano, ahí estaba una fábrica de sueur, había almacenes también, silos, grandes edificios elevados de almacén. O sea, que era una instalación portuaria que se había construido un poco de manera vertical, con bastante densidad. Había grúas, por supuesto. Pero no era un paisaje patrimonial, para nada, como podríamos encontrar en el como el que podríamos encontrar en el centro de la ciudad. Mucho metal, mucho cemento. Ahí estamos en las esclusas, las estacas que están hoy prácticamente en ruinas y que eran fantásticas.
Ahí teníamos las esclusas para los submarinos que llegaban hasta esta base submarina durante la guerra. Una base submarina que era indestructible y gracias a Dios, porque es un espacio de cemento armado. Ahí el agua entra en el interior de esta gran estructura y es algo bastante extraordinario. Quizás luego lo abordaremos. Así que aquí ven este patrimonio que es a la vez un poco anodino. Una grúa, algunos edificios, algunos hangares, pero que es fundamental. Y entonces hemos trabajado ahí en los primeros talleres que organizamos con Michel Larecharlou, con su equipo, con mi equipo. Trabajamos muchísimo sobre el terreno y hicimos unos descubrimientos bastante curiosos, pequeños hangares de metal, desde donde la gente, bueno, salía con pescado que que venía de Terranova y lo secábamos aquí. Hangares realmente que, bueno, eran muy peculiares. Y hemos dicho, bueno, todo lo que se pueda lo vamos a mantener, incluso si de momento no sabemos para qué uso va a ser. Y va a ser un poco el punto de partida de nuestra urbanización. Algunas imágenes de este waterfront que antes he mencionado y donde uno realmente acaba preguntándose, ¿esto es nuevo? ¿Esto es antiguo? ¿No? Como estos de ladrillo que veis ahí. Todo es nuevo, menos el que está atrás, un poco más atrás a la izquierda, donde antes se almacenaban neumáticos. Aquí tenéis el waterfront de toda esta cuenca que se está ahora construyendo. Os muestro imágenes, pero está todavía en construcción. Y luego esta idea de tejados a doble agua. Y bueno, yo le he pedido que se hicieran como dos zonas de test. Aquí tienen esas imágenes que ven como un poco en pendiente y en otra parte la otra forma de edificios. Y realmente hemos querido que como urbanistas nuestro equipo pudiera trabajar realmente en este tipo de dos tipografías de edificios. Vamos a ver este proyecto. Rápidamente comentar simplemente un poco de dimensiones. Cuando uno se pasea por esta zona, de los diques, más o menos son 3 kilómetros y 3 kilómetros y medio la vuelta, o sea, ida y vuelta serían 6 y pico. Bueno, aquí tenemos cómo todo esto también nos anuncia que hay un gran paseo en bicicleta hacia el estadio. Así que esta especie de dársenas flotantes, lo que son es, bueno, una zona magnífica para pasear hasta los muelles y todo el futuro precisamente de Burdeos se va a desarrollar un poco en esta margen de del río. Esta es la zona que hay que urbanizar, 155 hectáreas en total. Luego tenemos los diques flotantes, las estaciones de depuración, la base submarina y luego los muelles. Aquí será el total de la zona que era urbanizable. Ahí en amarillo es lo que es la zona en la que uno va recorriendo todos los muelles para ir haciendo el paseo. Luego en perpendicular tenemos aquí esta otra zona, la zona donde no pueden circular los coches, que es un poco como si fuera la zona del tejido urbano que antes era del bacalao, es decir, donde venían los barcos con este tipo de pescado. Y luego aquí tenemos estos senderos que están abiertos a los peatones, a las bicicletas, etcétera, ¿no? Normalmente se trata de espacios públicos y normalmente se suele plantar, se suele poner la zona verde. Son para los servicios de la ciudad, normalmente estos senderos, bueno, es como si no fueran existentes porque realmente tienen que son calles, callejuelas, son cosas estrechitas. Entonces, hemos conseguido tener estos senderos y digo los hemos conseguido recuperar porque así hemos recuperado como los islotes que había y así hemos podido abrir las fachadas principal y multiplicar el número posible de metros en cada uno de estos islotes porque antes estaban como bordeados y algunos cortados por esta especie de pequeños senderos. Y entonces, bueno, entre 7 y
8 años estuvimos trabajando en esto y antes no podíamos alcanzar un equilibrio entre los metros construidos y el espacio público necesario. Todavía no había la zona urbanizable como un equilibrio necesario, pero con todos estos senderos hemos multiplicado por 2, por 3 todos los kilómetros edificables y utilizables. Bueno, aquí vemos en todos los lugares que más o menos aquí estaba el nivel a 18 metros. Aquí hemos podido cambiar un poco las reglas desde el principio para introducir ahí las distintas fachadas y luego una especie de torretas que hay aquí que son de unos 28 31 metros y están un poquito más atrás. Son los puntos más altos en un 10% de la fachada y de todo este terreno. O sea que es una regla específica que tenemos en estas cuencas flotantes. Lo hemos hecho muy rápido y una vez que hemos establecido estas reglas, en 3 años hemos podido hacer 450 000 mètres carrés de construits ou de permis accordés, 450 000, 88 architectes qu'on a coordonnés, 88, et pratiquement tous les promoteurs, 25 à 30 promoteurs qui ont travaillé. O sea, 850.000 metros cuadrados que hemos podido hacer en muy poco tiempo gracias a este trabajo gigantesco con este nuevo enfoque. Con este sistema de talleres que organizamos, había mucha gente que nos ha dicho que perdíamos mucho tiempo y sin embargo ha sido muy eficaz. Algunas imágenes las voy a mostrar. Vous n'avez pas vu trop la différence, mais c'est assez marrant parce que là on voit avant on voit pas grand-chose. Antes no se ve gran cosa y después es mucho más denso, como pueden ver en esta imagen. Me gusta mucho esta imagen porque vemos como todo lo que hemos introducido es una prolongación de lo que ya existía. Patrick Dondieu era director de los servicios técnicos de la comunidad urbana a cargo de las calzadas de las zonas viarias. Se han utilizado muy pocas. Se recuperaron las antiguas para no hacer más calzadas y no saturar la zona. Estos son planos sucesivos. Hemos trabajado mucho a tanteo, he enumerado los principios de los senderos, inmuebles en forma de U, parkings integrados en superficie, jardines suspendidos, y esta es la evolución de los planos, pero resultaría muy largo explicarlo todo. Resulta muy interesante porque hemos podido afinar este plan. Hemos elegido una serie de principios votados durante la reunión con la comunidad urbana y en el taller hemos podido hacer evolucionar este plan. Este plan guía tiene como vector principal el agua. Todos los proyectos están girados hacia el agua. En los espacios verdes, bueno, quizás me pase un poco con lo de verde, pero el espacio público abierto son las cuencas o son estas aguas, zonas con estos estanques que vemos, estos paseos cerca de los estanques. Es agua que no es peligrosa porque está en el interior, no es como el agua de la Garona, que el agua no ni sube ni baja, quiero decir que no tiene ningún tipo de peligro, sino que incluso podemos meter los pies en el agua. Por ahora no se puede. Hay barreras todavía al borde de estos estanques, pero estas zonas probablemente en breve se abrirán al público. Este es el último plano del año 2016. Vemos que poco a poco van acumulándose los diferentes proyectos. En estos muelles hemos derruido todos los hangares que estaban muy ligados a la actividad portuaria para volver a crear una fachada frente al agua. Hemos elegido, por lo tanto, la edificación de estos hangares contemporáneos con grandes edificios con una altimetría extremadamente reglada, es decir, que todas las alturas tienen la misma cota y pasos entre estos grandes hangares, pasos que hacen que haya una unión con el agua, y es un skyline que se crea y una derogación, es decir, un edificio más alto que los demás, lo ven desde aquí, que es un hotel. Y esta historia de los estanques interiores, estas dársenas interiores, ya llevamos un tiempo trabajando en ellas, y de hecho había un terreno
cedido por la autoridad portuaria y han querido edificar este hotel. Pero aún las cosas no están demasiado claras y él obtuvo el permiso de construir antes que los demás. Se va a construir un hotel un poquito más alto que respeta la altura, pero es más alto que el resto. Aquí tenemos la vista al horizonte con las torres que asoman. Este es nuestro taller, nuestra oficina técnica, el atelier, como lo llamamos, el atelier de estas dársenas, de estos estanques. Nos presentamos además a un concurso. Primero teníamos un promotor que había comprado el terreno, porque tengo que recordarles que estos terrenos eran privados, todos estos terrenos son privados y por eso hemos tenido que comprarlos. Los promotores, por lo tanto, son propietarios del terreno y después discutimos en base al programa, las alturas, la densidad. La agencia va a establecer una serie de objetivos volumétricos revisados por el promotor y por la oficina técnica para ver cómo vamos a organizar las residencias sociales y vemos si se puede llegar a hacer. Es decir, que el plano evoluciona, pero el arquitecto no está todavía presente y después con los planos en mano vamos a seleccionar al arquitecto con el promotor y el arquitecto después va a realizar su proyecto con nosotros, con este atelier de Bassin, con esta oficina técnica. Este taller, este atelier de Bassin nos permite dar pie a la participación de todos los habitantes. Hay una participación de la gente que vive por ahí, que decide un poco cuál va a ser la utilidad de ciertos espacios verdes. Y esta oficina técnica, el atelier de Bassin, está en el centro de la estrategia, es decir, que tenemos a la ciudad de Burdeos, al urbanista y a la ciudad como tal, la que se encarga del urbanismo y de la visión de Alain Juppé, que desde un principio, y se me ha olvidado comentarlo, quería transformar la ciudad de una manera diferente. Es decir, que quería transformar la ciudad a partir de lo que existe, del bottom-up más que del top-down. No voy a hablar ahora del funcionamiento de este atelier, de esta oficina técnica. Habíamos propuesto ciertas formas, como pueden ver ahí, torres, y hemos decidido unir todos estos elementos porque a partir de eso hemos creado, por lo tanto, esta arquitectura en torno a estas dársenas. La primera isleta de la que somos arquitectos, como pueden ver, pasamos de el debate de la viabilidad, el análisis de viabilidad, por supuesto, y luego ya presentamos los planos, y este es el primer test en el que vemos ya la presencia de varios elementos. Hemos conservado un edificio que es situado a la derecha, están los silos, como pueden ver a la derecha, pero en el centro está lo que nosotros llamamos en Burdeos el garaje moderno. Podemos venir aquí a celebrar una boda. Es un lugar como una sala en la que se pueden hacer actos sociales, y también guardamos un pequeño edificio situado aquí que decidimos conservar por su utilidad, y después vamos a dibujar los senderos. Tenemos aquí un sendero, otro aquí. Son como unas callejuelas que cruzan la isleta. Aquí tenemos lo que existe hoy, y este es el proyecto. Trabajamos mano a mano con otros dos arquitectos, este principio de isletas. Tenemos un arquitecto aquí, otro aquí, Doison y Berger, y aquí tenemos dos edificios en cada extremidad, el edificio A y el edificio B. Este es el garaje moderno, el edificio que les he dicho que no hemos derruido, que hemos conservado. Estos edificios son interesantes. El parking del subterráneo está justo en el primer piso, y justo encima de este primer piso del parking tenemos un jardín, un espacio verde,
Y uno entra en su vivienda por la calle, por unas escaleras, y después podemos pasamos, entonces después de ese portal, cruzamos un jardín para ir hasta la vivienda. Lo que hay delante de los jardines son, en realidad, portales. En estas vertientes acogemos ahí placas solares, se recoge la energía solar. Es un edificio piloto, experimental. Y es la primera vez que hacemos un atrio, es decir, que normalmente las piezas, las salas o las habitaciones tienen que estar al aire libre, no pueden estar dar a un patio cerrado. Pero en este caso sí nos han permitido hacerlo con vistas a un atrio y tenemos unas fachadas de colores para que no parezca demasiado industrial. Tenemos azules para evitar el blanco. Hay balcones en los que caben pues una mesa con 4 sillas, y en el sendero, en el interior de los espacios, estos espacios son atrios, son espacios muy altos en el que se distribuyen los edificios. Hay una vegetación más típica de Burdeos y una vegetación un poco más exótica. Es decir, el edificio de izquierdas. A la derecha, edificios privados, y a la derecha las viviendas sociales. En este proyecto lo realmente interesante es que este espacio central, este atrio, es interclimático. No es ni calentado ni enfriado, sino que funciona con el aire que circula. El año pasado hizo mucho calor en Burdeos, pero en este atrio había 4 o 5 grados menos que el exterior. Mantiene cierto frescor porque se ventila toda la noche. Hay muchísimas superficies de hormigón que permiten almacenar el frescor, y durante el día es una zona ventilada. Se mueven las ventanas, los ventanales de la parte superior, y circula el aire. Pueden ir a visitarlo y verán que hace bastante más frío que fuera, más fresco que fuera. Esta es otra fotografía del puente. Aquí tenemos una vista hacia el barrio de Les Aubiers y al fondo un primer plano de la Garona con estos tejados en vertiente con unos colores que yo llamo colores de la Garona: el verde, el marrón claro, hasta el marrón oscuro. Intentamos encontrar una gama de colores en esta zona que corresponda a esta idea, es decir, que este barrio llamado Le Bassin Flot sea un barrio que no copie exactamente lo que vemos en el centro. No vamos a hacer edificios de piedra, sino que queremos cambiar un poco el aspecto estético. Y tenemos también fachadas con ladrillo, de hormigón. Tenemos también unas oficinas. Vemos aquí algunos edificios de un arquitecto de Burdeos, Rossi, que es un edificio rojo. Son viviendas, en este caso. Hay casas, algunas casas individuales también, pero casi todas son casas de varios pisos. Estas son las obras cerca de estas grandes dársenas. No es una gran línea de waterfront, sino que es una línea perpendicular, y las personas pueden acceder directamente a este borde, hasta estas aguas, y incluso la gente que vive un poquito más adentro acceden visualmente al agua. Muchas gracias por su atención.